No sé si te haya sucedido que a veces tienes un amigo o amiga que es muy cordial contigo y sientes que está atraído hacia ti, pero tú no sientes lo mismo. Pues con esta historia real te darás cuenta de que no solo las mujeres hacen amarres de amor, sino también los hombres. Gracias a todos los que forman parte de la familia. Y si eres nuevo en el canal, te doy las gracias anticipadas por tu like y suscripción. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Amarre fallido. Mi amigo me hizo brujería. Basado en hechos reales. Corría el año 2010, cuando comencé a estudiar la universidad. Y ahí, en los primeros días de escuela, conocí a dos chicos. Uno se llamaba Miguel. Ambos se volvieron muy buenos amigos míos, pero al cabo de unos 9 meses, Miguel se me declaró. Me dijo que le gustaba y que quería que fuera su novia. Pero a mí no me llamaba la atención y fue a raíz de este hecho que da inicio a la pesadilla brujeril que les quiero relatar. Mi nombre es Daniela y esta es mi historia. Como a mí no me atraía Miguel, solamente lo quería como amigo, decidí alejarme para que no se sintiera mal. Pasaron varios meses y nuestro grupo de amigos comenzó a crecer. La mayoría de ellos me decían e insistían que le diera la oportunidad a Miguel para tener un noviazgo porque era un muy buen chico y me quería. Sin embargo, yo no me sentía nada atraída. Entretanto, él buscaba siempre la oportunidad de regalarme chocolates sin motivo alguno, flores o cualquier otro detalle. Todo para llamar mi atención y tratar de enamorarme, llegando al punto en que incluso mi mamá y mi hermano me decían que ya le diera la oportunidad, porque se veía muy buen muchacho y que estaba enamorado de mí. Yo ya no sabía qué hacer, porque sentía presión por parte de todos, tanto en mi casa, en la escuela y con mis amistades. Todos me aconsejaban que iniciara un romance con Miguel. Sin embargo, en mi interior no había la flama que se requiere para iniciar una relación sentimental con él. Al cabo de 2 años aproximadamente, de manera extraña, nos hicimos novios, pero solo duró 2 semanas, porque no había química y él era muy intenso. Es decir, siempre quería estar conmigo, al grado de llegar a ser empalagoso. Además, que me celaba todo el tiempo. No quería que volteara a ver a la gente. Incluso si alguien me veía a mí sin que yo me diera cuenta, él me celaba, motivo por el cual decidí terminar la relación. Después de eso, nos tratábamos como amigos, pero sabía en mi interior que él no lo había aceptado de buena gana y que aún quería algo más. En una ocasión, llegó a verme a la casa. Me llevó una vela muy linda y unos inciensos. Se me hizo algo raro, pero los acepté, aunque nunca los llegué a encender. Pasaron 3 años después del rompimiento con Miguel, cuando comencé a llorar todas las noches. Me daba insomnio y de repente me daban muchas ganas de platicar con él. No le contaba a nadie cómo me sentía, pero ya tenía muchas semanas estando así, y cuando salía con otros muchachos, las cosas nunca se daban formalmente. Me tocó hacer un proyecto con él y una amiga, pero Miguel insistió en que lo hiciéramos en su casa. Para ese entonces, él ya no era tan insistente conmigo y habíamos platicado sobre solo ser amigos. Fuimos a su casa y me percaté de un ambiente extraño. Conocí a su madre
y ella nos ofreció de comer. Desafortunadamente, comí un postre que era como una crema. La verdad que sabía algo extraño y José muy atento me decía que si no quería más. Yo de manera educada decía que estaba satisfecha. Ya de regreso a la casa esa misma noche, me dolía mucho el estómago, pero así como pasaba la noche, los dolores iban en aumento. Pero gracias a que mi madre me dio algo, pudieron aminorar. A raíz de ese día, pasaba las noches sin dormir, pensando solo en él. Lo quería ver y me desesperaba por enviarle un mensaje o hablar por teléfono. Solamente quería escuchar su voz. Cuando tenía mis ratos de lucidez, me preguntaba por qué si Miguel jamás me gustó, ¿por qué estaba tan obsesionada con él? ¿Por qué tenía tantas ganas de verlo? Yo sabía en mi interior que eso no era nada normal. Una noche, mi mamá entró a mi habitación y me encontró llorando. Ella me abrazó y me preguntó qué me estaba sucediendo, a lo que yo ya no pude aguantar más y le conté mi secreto. Le expliqué cómo me sentía desde hace varios meses. Por suerte, ella había conocido hace poco a una señora que curaba y decidió llevarme con ella. Aunque realmente yo no estaba segura de ir, accedí porque la vida que tenía de tanta obsesión no era como realmente soy. Llegamos a la casa de la señora que curaba, tocamos el timbre y la mujer nos recibió de manera muy amable. Nos dijo que se llamaba Rosaura y que éramos bienvenidas a su hogar. Entramos y la casa era como la casa de cualquier otra persona. Olía a incienso y se sentía mucha calma en el lugar. Me invitó a tomar asiento en una silla de su comedor y ahí me dijo que me leería las cartas para ver qué era lo que tenía. Había sido siempre muy escéptica, hasta que ella comenzó a leer sus cartas y me empezó a describir todos mis síntomas. Y a Miguel, yo sin haberle dicho nada. Ella me dijo todo, que yo pasaba las noches en vela pensando en él, de mi desesperación por escuchar su voz o saber dónde estaba. Realmente, todo lo que dijo era verdad. Así fue que me enteré que él lloraba desde hace mucho tiempo por mí, porque me quería y yo no le hacía caso. Entonces, como su madre lo vio muy triste, decidió llevarlo con una mujer que le iba a ayudar para que yo estuviera con él, a como diera lugar. Es decir, fueron para que me hicieran un amarre de amor y yo le correspondiera. Tuve suerte porque su brujería no había surtido efecto completamente, ya que la habían hecho mal y además yo era muy desconfiada y aquella vela que me regaló con los inciensos jamás la prendí, la cual estaba preparada para el amarre. Los chocolates que me regalaba tampoco los comía y lo único que llegué a comer fue aquella crema que sabía extraño, la cual su madre me había dado y yo por educación acepté. También la señora me comentó que me seguía constantemente, por eso se enteraba que salía con otros chicos y posiblemente hacía alguna artimaña para que no funcionaran las relaciones. Ella me preguntó si quería regresarle todo ese mal, pero yo no acepté. Solo pedí que lo alejara de mí y que no me buscara más. Ella me mencionó que él ya se había dado cuenta que yo había buscado ayuda. Toda esta experiencia duró casi 3 años, por lo que en mi último semestre de carrera se hizo una fiesta de despedida, pero como yo sabía lo que él había hecho, no me acerqué y además no dejé que me tomaran fotos con Miguel. Primero tuvimos una tardeada y de ahí nos fuimos a un bar. Ya en el bar, él estaba platicando con otros amigos, pero a la salida se acercó a mí y me intentó besar estando borracho. Yo logré evadirlo, pero me reclamaba por no haberme tomado fotos con él ni haber pasado tiempo juntos. Tuvo mucha suerte de que casi nadie vio lo que hizo.
Así que para evitar más situaciones embarazosas, decidí irme y mi papá fue a recogerme. Al llegar a la casa, recibí un último mensaje de su parte, donde escribía: ¿por qué eres así conmigo? Te quería mucho y hoy te odio. No te volveré a escribir jamás. Naturalmente no le respondí. Poco después fue la fiesta de graduación y para ese entonces la señora Rosaura ya me había curado y Miguel no se me acercó para nada. Decidí eliminarlo del Facebook, Instagram y además su número celular. Mi sorpresa fue que años después, 4 para ser exacta, nos volvimos a reunir el grupo de amigos de la universidad y él estaba ahí. Nos saludamos normal, pero sentía una vibra de incomodidad. Yo ya me había comprometido y él iba con su novia que yo conocía. 2 días después de mi boda, me mandó un mensaje felicitándome y deseando que fuera muy feliz con mi esposo. Obviamente, no le respondí. Desgraciadamente, con el tiempo, me alejé de mi grupo de amigos de la universidad porque nunca supieron la verdad de cómo era Miguel y preferí tener paz y tranquilidad en mi vida. En aquel entonces, yo viví con el miedo de haber sido víctima de brujería, pero gracias a que mi mamá me creyó y me llevó a que me curaran, pude salir adelante. Mi consejo es que hay que prestar mucha atención a las personas con las que convivimos, porque a veces no son como se ven, escondiendo muy bien sus malas intenciones. El despecho es un mal que no discrimina, ya que lo pueden sufrir mujeres como hombres, y no sabes hasta qué punto pueden llegar. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza, y gracias a ti por escucharme el día de hoy y formar parte de la familia. Si todavía no te has suscrito, anímate a hacerlo activando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis relatos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?